Tengan buenas noches. Vamos a dar inicio a la tutoría de repaso número 3. Antes de pensar, no sé si me comprueba o me dice si me escucha bien. Sí, se le escucha bien, licenciado. Ok. Entonces, en esta tutoría, más que todo, la vamos a ocupar para ver un poco la evolución que tienen más cerca y también para avanzar lo que es en la unidad número 3. Me estaban comentando me preguntaron sobre la parte del laboratorio que está más próximo. En este caso, la fecha de entrega es para el lunes 4. Eh, entonces, lo vamos a ver un poco de qué se trata. Bien, entonces, nada más recordando lo que es la parte de las evaluaciones que tienen, ¿verdad? Entonces, ya hemos cubierto lo que es el primer foro, también la primera tarea grupal. En este caso son dos, ya realizamos una. Ya realizamos lo que es una tarea grupal, faltaría una. Laboratorio ya llevamos dos. En este caso estaríamos en el tercero. Y el examen que está para el sábado 23, de 8 a 12, el primer examen, que va a ser de forma virtual. Vamos a ver la parte del laboratorio 3 que tiene, la parte de la consigna, la rúbrica y lo que les toca hacer, ¿verdad? Entonces, para el laboratorio 3, lo que se les pide es lo siguiente. Este es de forma individual, tiene una ponderación del 5% y el objetivo es realizar la instalación, configuración y uso de software de supervisión y soporte a distancia. Entonces, las indicaciones generales es que para esta práctica, ustedes como estudiantes deberán de realizar un tutorial acerca de la instalación y configuración de un software de supervisión o soporte a distancia. Luego procederá a explicar las generalidades del software y su funcionamiento para evidenciar el buen uso y funcionamiento del programa que les haya tocado. Deberán de realizar un ejemplo práctico y explicarlo paso a paso. Además, a cada estudiante se le asignará un software con el que deberán de trabajar. Al final son tres con los que se van a trabajar, pero a cada uno les tocaría solo uno. Entonces, la primera parte es que deben de revisar qué software le toca, y una vez que ya tengan el que les toca, deberán de grabar un video. Dentro del video deberá de realizar una introducción y hablar de las generalidades del programa que se le ha asignado. Deben de descargar, instalar y configurarlo, realizar las pruebas. En este caso, con algún compañero o familiar, se los pido de esta manera porque bien podrían realizarlo con un entorno virtual, pero eso demanda mayor recurso. Es decir, si ustedes instalan ya sea Visual Basic o cualquier otro para simular una computadora, entonces les va a demandar bastante recursos, y por el problema que me comentaron de la tarea anterior, que entonces lo más conveniente es que se agrupen ahí con su compañero. Por ejemplo, si les toca el ANIDES, lo instalan ambos, usted y su compañero, y simplemente ahí se ponen de acuerdo en ciertos minutos, ¿verdad? Que le va a tomar el control de su computadora para hacer como la práctica, ¿verdad? Es decir, aunque es de manera virtual, pero se pueden apoyar en su compañero o algún familiar para hacer la parte de la configuración
y lo que es el video. Esto nada más como recomendación para evitar que les toque instalar el emulador de un sistema operativo virtual, ¿verdad? En su misma computadora. Entonces deben de realizar el ejemplo práctico, pueden hacerlo verificando características técnicas, tales como el sistema operativo que tiene instalado, tipo de sistema, modelo y capacidad del procesador y memoria RAM, capacidad del disco duro y acceder al navegador. Es decir, ustedes simplemente, por ejemplo, se conectan a la computadora de su compañero, se van al equipo de la computadora de su compañero, simplemente ven las características, así como que ustedes estén viendo las características de su computadora, es decir, qué Windows tiene, cuánto tiene de RAM, cuánto tiene de disco duro, incluso pueden entrar al navegador, ya sea Chrome o el navegador que la computadora utilice y nada más abrir una ventana y ya ese sería como la práctica, ¿verdad? Es decir, no se les pide que haga una mayor cosa o le configure algo dentro de la computadora, no, sino que simplemente vean las características para estar completamente de acuerdo o que se evidencie que sí ha tomado en control de una computadora remota, ¿verdad? Entonces, eso sería con la primera parte. Para la parte 2, eh, deben de realizar según su software asignado de supervisión, se solicita hacerlo. Lo siguiente, deberá grabar un video tutorial. Dentro del video deberá realizar una introducción y hablar de las generalidades del software que se le ha asignado. Descargar e instalar el ITAL 3.0 en una PC de anfitrión física. Puede ser en Windows, el tipo de Windows. Y hacerlo lo mismo, ¿verdad? Entonces, en este caso, para que les quede un poco más claro, si les tocó Anides o TeamViewer, entonces es esta parte, pero si les tocó el ITAL 3.0, entonces es esta parte de acá, lo que les toca hacer. Al final lo pueden leer y es prácticamente lo mismo, solo que cambia algunas especificaciones, pero es más por lo que es el software, ¿verdad? Entonces, igual por lo que les decía, es decir, si no tienen muchos recursos, entonces no pueden instalar un VirtualBox para instalar un sistema operativo, pueden hacer uso de uno de sus compañeros para hacer lo que es la práctica y se los tomaría como bueno. Entonces, los entregables es un PDF que contendrá una portada, introducción, capturas de la pantalla en donde explica paso a paso, dejando como evidencia lo realizado, conclusión y su respectivo enlace de video tutorial. Paso a paso es más que todo ir como tomando capturas desde la descarga, la instalación hasta la grabación del video, ¿verdad? Es como una secuencia en imágenes. Eh, y tienen a disposición los diferentes archivos que se encuentran en lo que es en la plataforma. Es decir, en este caso estaríamos en la unidad 3 y en esta unidad 3 tendrían lo que son estos videos a disposición, donde se explica un poco del acceso remoto. Aquí en este caso les dan nueve aplicaciones con las que se hace, pero en su caso solo utilizarían lo que son las que se le haya asignado. Por ejemplo, aquí lo tienen para controlar un ciber, por ejemplo. Entonces, prácticamente si les toca este programa, lo tendrían que hacer de esta manera para evitar instalar el VirtualBox y así no tengan inconvenientes. ¿Qué más sería de la tarea? Entonces, eso sería, tienen también la rúbrica para saber en qué
cuáles son los criterios para sumar o para descartar puntos. Y además ahí también tienen lo que es donde está la tarea, está este archivo en Excel, donde aquí deben de buscar su nombre y ahí van a saber qué programa es el que se les ha asignado. Entonces, aquí están todos los que llevan la materia, ¿verdad? De todos los grupos, ustedes buscan ahí su nombre y ya lo tendrán, ya sabrán qué programa les toca. En este caso, no sé si hay alguna pregunta, igual tienen la consigna, la rúbrica, el archivo donde está su nombre y además el link para hacer la entrega. Entonces, como fecha límite es el lunes a las 11:58 de la noche la entrega, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda por el momento. Yo tengo una consulta. Buenas noches. Nosotros, bueno, ya revisé yo ahí en la lista y René y yo, que somos del mismo grupo, tenemos el mismo software. Entonces, no sé si él me puede apoyar y yo lo puedo apoyar para hacer las pruebas. Porque la verdad que para que un familiar me ayude, no me es accesible, pues. Y Sí, sí, claro. ya que vamos a tener tenemos el mismo, que nosotros nos toca el Team, no sé cómo se dice, Team Viewer, no sé. Ajá, Ese sí se dice, ¿verdad? este de acá, sí, este de acá, Ajá, el ajá. TeamViewer. Y también yo le quería consultar, fíjese que yo no tengo internet en la casa, entonces yo siempre descargo los programas desde mi celular y de allí los paso a la computadora, va el punto exe para instalarlo. Pero entonces cuando empiece a grabar el video, solo como mostraría la página principal de donde se descarga, ya tendría ahí el punto exe descargado, no hay problema. No, no hay problema. No, Ah, por eso no habría ningún va. inconveniente. Incluso cuando grabe el video, solo es necesario que muestre, incluso podría mostrar la imagen de dónde es, ¿verdad? El link de dónde es y con eso se Ah, lo tomaría como bueno. Al igual ok. que si tiene un compañero que tienen el mismo programa y si están de acuerdo en ayudarse en la parte de hacer el video, no tendría ningún problema en hacerlo. Ah, ok. Muchas gracias. Entonces, solo esa era mi consulta. ¿Ok? No sé si hay alguna otra duda. Buenas noches. Con respecto al tiempo del video, no dice el mínimo ni el máximo. No, ahí simplemente si ustedes cumplen con los criterios, entonces dependiendo, ¿verdad? Como si hablan un poco rápido, un poco despacio, así va a ser lo que se van a tardar o la práctica, si es un poco lento a la hora de hacer el enlace con la otra computadora, ahí se tardaría un poco, pero si no tendría tiempo, ¿verdad? Entonces, incluso si en algún dado caso, esperaría que no, pero el enlace se tarda un poco y les conviene cortar un poco el video, entonces no tendría ningún inconveniente en eso. Entonces, porque por lo general ustedes simplemente dan como una introducción de lo que trata el programa, las generalidades, ¿verdad? No especificar la historia y todo eso, no, sino que simplemente de qué trata y para qué sirve. Y, por ejemplo, este descarga e instalación, en este caso, si tomaron las capturas y como van a ocupar un Word para ir poniendo las capturas, que es el PDF que van a subir, incluso podrían mostrar esas imágenes, ¿verdad? Donde las tienen en el Word para decir, de aquí lo descargo, aquí es la parte de instalación, le tengo que dar sí aquí, siguiente en debo de aceptar esto, le configuro esto para que me funcione y ya, ¿verdad? No es necesario que lo hagan tanto en vivo, ¿verdad? Porque igual ustedes deben de probarlo antes de hacer el video para evitar ahí problemas ya a la hora de estarlo grabando, ¿verdad? Entonces podrían ocupar esas imágenes como para ir haciéndolo la referencia. No sé si le logro solventar la duda con ello.
Sí, está bien, gracias. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo, buenas noches. Sí, dígame. Mire, ya a mí me tocó el ITAC, no sé, L, creo que se llama. Ajá. Vaya, para hacer lo de las pruebas, digamos, si yo tengo otra computadora, le descargo también el mismo software y ya lo pongo como estudiante, ¿verdad? Pero he visto que ahí le pide un documento aquí, algo así, para lo de la... ¿Cómo hago para pasarlo al otro? ¿Paso a la otra computadora? ¿En qué parte dice? No, Es que no dice, es que yo estoy viendo los videos. Entonces, cuando usted instala en su computadora, vea, digamos en la anfitrión, instalo yo mi software. Entonces, para hacer la prueba necesito otra computadora que tenga el mismo programa, ¿verdad? sí, correcto. Va. Entonces, ahí cuando dice, cuando yo instalo en mi anfitrión, dice que se crea una llave nueva, algo así, no sé cómo se llama. Entonces, baja un documento para ocupar la otra computadora. Se utiliza la misma llave que yo creé. Sí, correcto. Va, ¿y cómo hago Entonces, para...? ahí se lo pasaría, ya sea a la hora de hacer la configuración. Ahora hacer la configuración para la instalación de la otra computadora, ahí lo utilizaría. Lo paso como un documento, así Sí, como... correcto. Y entonces yo puedo utilizar la otra computadora que tengo para estar haciendo aquí las pruebas. Sí, puede usar. En eso no habría ningún problema. Ah, va. Ajá. Gracias, eso quería saber. Ok. Ingeniero, y este programa, ITA, no sé qué, como el que le tocó a la compañera Lisette, es el que ocupan los del ciber como para controlar las computadoras. Sí, correcto. Ah, Entonces, al final la compañera estaría haciendo algo similar a los del ciber, ¿verdad? Que están ahí mismo las computadoras y las están controlando, ¿verdad? ajá. Y si en dado caso también nosotros pudiéramos apoyar, puede tener controladas hasta 3 computadoras o más ahí con este programa, o solamente se puede con una. No, se puede incluso con las necesarias. Ah, bueno, se mira interesante. Vamos a ver si le podemos apoyar ahí a ella Sí, también. La verdad sí, que ese Team Viewer he visto bastante en las computadoras que ha dado el gobierno. Se lo he visto ahí a unos estudiantes. Y ahí voy a ver si tal vez me apoyan también en eso para ver cómo se ajá, utiliza. lo podrían utilizar. Sí, al final no tienen, digamos, alguna restricción entre cuántos compañeros o con cuántos hagan el enlace o quienes le ayuden a hacerlo, ¿verdad? Porque al final solo es que Ah, ok. ustedes hagan la práctica de utilizar el programa como tal, ¿verdad? Ah, ok. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien, si no es así, vamos a continuar con la tutoría de esta hora. Entonces, ahí más o menos les doy los programas que deben de instalar, el Anidex, el TeamViewer y el ITAL. Igual, cualquier duda, cualquier consulta mientras estén haciendo la instalación o algo, me pueden consultar y con todo gusto, en la medida de lo posible, les vamos a estar ayudando asesorando al respecto. Ya entrando en materia, comenzamos lo que es la unidad número 3, que trata sobre las telecomunicaciones y su relación con el desarrollo de competencias en diversas áreas de aprendizaje, en la cuestión de supervisión y soporte a distancia. Más que todo hoy en día que seguimos en parte virtual, incluso en teletrabajo, muchas instituciones hacen uso de este y otros tipos de programas
unos son de paga, otros no, para hacer este tipo de supervisiones, en el caso del patrono el empleado, y de soporte a distancia, ¿verdad? Para ayuda. El objetivo de la unidad es identificar competencias en diversas áreas del aprendizaje que se desarrollan al utilizar las telecomunicaciones. Los contenidos de esta unidad 3 son desarrollo de competencias en diversas áreas del aprendizaje y supervisión y soporte a distancia. Ya de manera más específica, lo que se pretende es analizar la importancia del desarrollo de competencias en diversas áreas del aprendizaje, también realizar procesos de supervisión y soporte a distancia a través de diferentes herramientas de software y conocer la herramienta ITAL, software de gestión de aulas, ¿verdad? Más que todo, así como decía la compañera, que se utiliza como un ciber. Recuerden que en algún momento ya la pandemia se va a tomar como totalmente controlada. Entonces, por lo menos para las escuelas, regresarían de forma presencial, pero quizás ya no utilizarían lo que son cuadernos y lápiz, sino ya una computadora. Entonces, el profesor ahora va a tener que estar viendo la manera de cómo gestionar que sus alumnos no utilicen la computadora para estar jugando o haciendo otras actividades en el momento, por ejemplo, una tarea de otra materia, sino que esté completamente concentrado en la clase, ¿verdad? Entonces, el profesor tendrá que tomar el control de todas esas computadoras y utilizar todas las computadoras como una pantalla, donde el alumno va a ver en su pantalla de cada computadora lo que el profesor quiera, ¿verdad? O lo que el profesor les permita. Entonces, para que un poco ya ustedes que van en su carrera en la parte de enseñanza, ya vayan mentalizándose que quizás esta sería la nueva modalidad que les tocará en futuro de desempeñar, ¿verdad? Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Y este programa se puede utilizar con las laptops, por ejemplo, desde las laptops que tienen los estudiantes y desde la mía, podría controlar todas las demás computadoras yo, Sí, aunque porque sean y no estén conectadas en red ni nada. en ese caso sí necesitaría que tenga el programa, la llave y esté en red, ¿verdad? En ese caso supongo que harían se tendría que gestionar la manera de la llave para que cada profesor tenga como ese acceso, ¿verdad? Entonces, pero sí, en ese caso quizás se haría como la gestión por grados, ¿verdad? Entonces, no por materia, sino que por grado, es decir, asignar una llave para el grado y que todos los alumnos se apeguen a esa llave. Y sí necesitaría conexión no tendría una conexión cableada, pero sí por Wi-Fi, por decirle algo, ¿verdad? Para lograr hacer la conexión y la restricción. Ah, ok. Pero sí Sí, se porque podría desde su computadora a otras laptops. sí, porque lo que usted dice es cierto. A veces uno está explicando y ellos están distraídos metiéndose en otros programas o páginas web y no ponen atención. Sí, sería bueno llevar a Sí, la correcto. práctica este programa. Así es. Más que todo esto es el problema que se tenía cuando estaban en los centros de cómputo, ¿verdad? En ese caso, el docente como tal, si se contaba con un centro de cómputo, él ya había configurado las computadoras de escritorio para limitarlas a los alumnos, ¿verdad? O que no le enciendan o que les apareciera ahí el programa bloqueado, ¿verdad? Que no podían abrir ningún otro archivo. Entonces, pero ahora que se van a tener laptop, entonces sí ya les va a ser como un poco más tedioso y tendrá que ir viendo las maneras de cómo ir implementando las prácticas para que el alumno no se distraiga, ¿verdad? Y se pueda desempeñar de una mejor manera la clase, ¿verdad? Porque no puede ser que el docente esté dando la clase y el alumno viendo algún video, haciendo la tarea que
que le corresponde a otra materia o cuestiones así, ¿verdad? Entonces va a tocar hacer un poco más controlada el entorno del aula. Bien, los recursos que tienen a disposición, esos se encuentran en esta carpeta de materiales de lectura. Entonces, lo que tienen a disposición son tanto las tutorías, y no solo las tutorías, sino también ya sea por correo o por el grupo de WhatsApp pueden hacer consultas. Y ya los materiales, los PDF que tienen son el de ambientes de aprendizaje en el siglo XXI, también aspectos relevantes de la educación basada en competencias. Hoy en día, o los últimos años, más que todo, se ha enfocado en transmitir el aprendizaje utilizando por competencias y no tanto por indicadores de logro. Dependiendo de cuántos años tengan, tal vez ustedes, algunos de ustedes dando clase, recordarán que anteriormente se utilizaba como el indicador de logro, entonces su clase tendría que ser orientada y diseñada para cumplir ese indicador. En cambio, hoy en día, más que todo, les están pidiendo que el diseño de una clase sea en base a competencias, es decir, que utilice lo que es la taxonomía de Bloom y los 5 niveles o 6 niveles, dependiendo de cómo lo vean, para que el alumno logre desarrollarlos y cumplir con la competencia, ¿verdad? De comprensión, análisis y todo lo demás, ¿verdad? Hasta lograr desarrollar los problemas que se planteen por el tema. Entonces, tienen documento al respecto. También para el desarrollo de competencias a través de un ambiente de aprendizaje mediado por TICs. Y las TICs en los procesos de enseñanza y aprendizaje. También tienen un video sobre los estilos de aprendizaje y estrategias didácticas para el desarrollo de competencias. El autor es Armando Lozano. La tutoría ordinaria. También los materiales que tienen sobre supervisión y soporte a distancia, los videos de ejemplos sobre aplicaciones y la introducción al programa y tal, ¿verdad? Que es como el que posiblemente sea el que más se utilice en el futuro o el futuro inmediato. Entonces, por eso se les ha hecho un poco de más énfasis en él. Entonces, como actividades formativas que se tienen son que ustedes desarrollen lo que son las lecturas de los documentos, puedan hacer preguntas y así poder generar una discusión amena sobre ciertos temas desde su experiencia o desde su perspectiva, ¿verdad? También ver los videos para que puedan irse empapando sobre el tema, hacer la instalación y configuración remota según de los programas y la del programa y tal, ¿verdad? Ya las actividades evaluadas que tiene son el laboratorio 3, como les decía, una ponderación del 5%, tienen hasta el lunes 4 a las 11:58 de la noche para hacer la entrega, y la prueba ordinaria 1, que está para el sábado 23. En este caso, no se vayan a confundir por el horario, porque el horario que tienen es de 8 a 12, pero una vez ustedes entren y le den comenzar al examen, solo disponen de 120 minutos para hacerlo. Es decir, si usted entra a las 8, simplemente tendrá hasta las 10 para terminar el examen, no es que va a tener hasta las 12. Igual si entra a las 9, tendrá hasta las 11. Si entra a las 10, tendrá hasta las 12. Pero si usted entra a las 11, ya solo le quedaría 1 hora para hacer el examen, es decir, a las 12 se le cerraría. Incluso si entra a 11:30, a las 12 se les estaría cerrando el examen, ¿verdad? Entonces, le hago esta aclaración para que lo tomen en cuenta y no se vayan a pensar que no importando la hora siempre tendrán los 120 minutos. O si entran más temprano tendrán más tiempo, porque no será así, ¿verdad? Entonces, tiene el 15% de su nota final y se estarán evaluando lo que es la unidad 1, 2 y 3.
Bien, en esta tutoría, en el tiempo que nos queda, vamos a ver un poco sobre el documento de ambientes de aprendizaje en el siglo XXI, que, que es elaborado por Francisco José Correa Zavala. En este caso tenemos como ambientes de aprendizaje que el papel de la educación en la sociedad ha cambiado debido al surgimiento de paradigmas y nuevas mediaciones que siguen las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, que las nuevas generaciones son afectadas cada vez desde más temprana edad por la inclusión de las diferentes tecnologías en su vida cotidiana. Es decir, cada día se están viendo no solo nuevos dispositivos, sino que también nuevos programas para cumplir con lo que son las actividades o la enseñanza. Es decir, por ejemplo, en matemática hoy se tienen de muchos programas en línea, tanto para graficar funciones, encontrar la solución de ecuaciones. Entonces, y la enseñanza se tiene que ir apegando a eso y tratar de crear los modelos o los métodos para que se logre transmitir el conocimiento que se desee y no simplemente se trate de cumplir con ciertas actividades para aprobar una materia, sino que el conocimiento también sea absorbido. Es así que la transformación de los ambientes de enseñanza y aprendizaje es una necesidad clara en el país, ¿verdad? Entonces, a pesar de que muchos hoy tienen una computadora, por decir algo, en las escuelas, muchos no las están utilizando, ¿verdad? O muchos docentes no tienen la capacidad de poder hacer un buen uso de ello, en el sentido de que simplemente como están de manera híbrida, le pone más atención a los alumnos que sí llegaron a la escuela y a los que están desde su casa, pues simplemente le manda una guía, ¿verdad? O depende también del padre de familia que tanto apoyo le da al docente a la manera de tratar de que el alumno sí esté puntual a las clases. Entonces es así que también se tiene la parte de desarrollos tecnológicos. En este caso, el constante y rápido desarrollo de las tecnologías es cada vez más sorprendente. Es decir, no nos terminamos de adaptar a un método o a una tecnología cuando ya viene la otra en camino. Entonces, por ejemplo, si una actividad humana está influenciada por las tecnologías, puede suceder que la relación sea altamente productiva porque en la actividad surgen nuevos horizontes. Es decir, este es el ideal que se quiere, ¿verdad? Que una persona sea más productiva o sea más eficiente utilizando lo que son las tecnologías. Por ejemplo, antes si una persona tenía que hacer un cuadro donde iba a registrar ciertas cuestiones y hacer ciertos cálculos, hoy ya no tiene por qué ir a buscar un cuadernillo o una página cuadriculada para hacerlo, sino que simplemente utiliza una hoja de Excel o cualquier otro de las aplicaciones similares y fácilmente lo puede hacer, ¿verdad? Incluso configurar las funciones, ya no tener que estar haciendo esos cálculos a mano, sino que simplemente poner una función y que se calcule automáticamente. Y eso hace que la producción sea más rápida, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte de contadores, eso le facilita un montón a la hora de realizar sus trabajos y cumplir con la presentación de planillas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se quiere o lo que se pensó a la hora de estar innovando en lo que es en las tecnologías, pero muchos lo utilizan más que todo en la parte de la tecnología para hacer un poco más fácil lo que es la enseñanza, el aprendizaje, pero se va dejando de lado que no es para hacerlo más fácil, sino que es para hacerlo más eficiente, que son dos cuestiones completamente diferentes. También tenemos que las tecnologías se mezclan con otras, dando lugar a nuevas tecnologías, profesiones, actividades y horizontes. Por ejemplo, tenemos como nuevas profesiones lo que son biomecánica, algoritmos genéticos, gestión del conocimiento, telemedicina, entre muchos otros. Entonces, muchas universidades se están adaptando a lo que son las nuevas tecnologías y están ofertando lo que son carreras en base a la demanda, ¿verdad? Entonces, es así que ustedes, tanto ustedes como
como alumno o como docente, no deben de apegarse a un solo programa o pretender que ya con sacar un título ya lograron todo, ¿verdad? Sino que siempre deben de ir buscar innovándose, estarse actualizando, de lo contrario se van a ir quedando atrás y se van a ir relegando y siendo un poco obsoletos, por decir algo, ¿verdad? Entonces, hoy en día lo que se trata es de que tanto el alumno como el profesor se vayan actualizando en las nuevas tendencias tecnológicas. Así también se tienen algunas tecnologías que actúan o organizan para hacer las cosas. Su aplicación no se refiere a una actividad específica. Entonces, un ejemplo de ellas son las que relacionan con la gestión de estrategia, gestión del conocimiento, recursos humanos, gestión ambiental, es decir, que hay muchas plataformas de las cuales se pueden integrar para cumplir varias funciones simultáneamente o en específico, según la necesidad. También en el documento tenemos que los continuos cambios que la sociedad ha experimentado en las últimas décadas nos han llevado hacia la transición de una sociedad globalizada y el conocimiento con consecuencias directas en la transformación de formas organizativas y productivas que nos obligan a responder las exigencias cada vez más altas del mercado mundial. Entonces, debemos de considerar que estamos en un mundo globalizado y cambiante, y lo que debemos de ir pensando no es simplemente utilizar una tecnología porque me gusta o no utilizarla porque no me siento cómodo con ella, sino que ver si es obligatorio que la aprenda o si es necesario para mi trabajo que la pueda implementar, ¿verdad? Entonces, más que todo deben de ir con esa mentalidad de que las nuevas tecnologías no es cuestión de que si yo la quiero usar o no, sino que es cuestión de que debo de hacerlo porque es lo que se va a estar utilizando, ¿verdad? Ya sea en redes sociales, por ejemplo, muchos no querían utilizar lo que es Facebook o Messenger o WhatsApp, incluso muchos docentes ni siquiera lo tenían instalado en sus teléfonos, sino que simplemente estaban de la manera tradicional haciendo llamadas o enviando mensajes. Pero hoy en día, con cómo está la parte de la educación, les tocó adaptarse tanto a instalar como, por un ejemplo mínimo, el programa de WhatsApp y poder crear grupos, poder enviar archivos, así como también innovarse a la hora de ocupar distintas plataformas para hacer videollamadas, como lo que es Meet o Teams o Zoom o cualquier otra que se utilice según la organización, porque recuerden que cada organización, cada empresa utiliza la plataforma que mejor le convenga o por la cual ellos se sientan seguros, ¿verdad? Una empresa financiera podría estar utilizando una plataforma de paga para hacer como videollamadas o reuniones de negocio, ¿verdad? Entonces, y el empleado debe adaptarse a ello. Es así que hay tres factores fuertemente ligados al desarrollo de la sociedad, los cuales son la revolución causada por las tecnologías de la información, la globalización y el conocimiento científico y tecnológico. Entonces, en esta sociedad, o para poder desarrollarla, se deben de tomar en cuenta estos tres factores y aprovecharlos o explotarlos al máximo, tanto la persona adulta como la que va en crecimiento o lo que se pretende que sea el futuro. También tenemos las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, las TICs, que en este caso están presentes en casi todas las actividades del ser humano. Es decir, hoy no hay ninguna carrera o ninguna materia que no aborde las TICs como una herramienta o una parte de práctica a la hora de desempeñarla, porque es lo que prácticamente encierra lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, son múltiples las evidencias de la intervención de las TIC, ya sea en la salud, como la telemedicina o conferencias o revisiones, como en la industria, para
para hacer reuniones, ver planos, es decir, comunicar información. En la educación, como ya lo conocemos, impartir las clases, hacer reuniones, incluso en el transporte, ¿verdad? Cómo comunicarte con la parte, ya sea transporte colectivo o transporte de carga, es decir, gestionar todo ese tipo de cuestiones de inventarios, de transporte de mercadería, cuestiones como esa, la comunicación, la recreación, incluso en el hogar y en el comercio, ¿verdad? Entonces, en cada uno de estos, entre otros, las TICs están involucradas. Es así que las diferentes tecnologías emergentes se entretejen para generar nuevas formas de relaciones, nuevas maneras de enfrentar las actividades derivadas de las profesiones y los saberes específicos y nuevas maneras de lograr los aprendizajes. También tenemos que desde su surgimiento, las tecnologías de la información y la comunicación han sido un factor de cambio y desarrollo tan importante en el mundo y en la revolución industrial. También tenemos la educación en el mundo moderno, que se ve desde dos factores. El primero, tenemos que estamos viviendo un profundo proceso de transformación y modernización de los modos de producción, las relaciones sociales, la organización política y la cultura que modifican los sistemas educativos. Entonces, al final estamos viviendo en todo en torno a la forma digital. Incluso en la política se ve que si no haces un buen uso de las redes sociales o no haces un buen uso de los medios de comunicación, entras en problemas, ¿verdad? Hablando políticamente para no transmitir tus ideas o tu plan, ¿verdad? En cultura general, en de educación, el poder utilizar las tecnologías para transmitir el conocimiento, para poder relacionarte con otros, para poder llegar a más personas, para transmitir un conocimiento, o en el caso de empresas que venden productos para poder comunicarse al público o al destinatario final. También en la educación tenemos que estamos viviendo un profundo proceso de transformación y modernización de los sistemas educativos que modifican los modos de producción, las relaciones sociales, la organización política y la cultura. Es decir, que, por ejemplo, en la educación, ahora sí incluso se tienen que plantear nuevas formas de evaluar al alumno, ¿verdad? Antes simplemente se le ponía al alumno, va a investigar ciertos conceptos. Ahora eso no es como una actividad desafiante que el alumno tenga, ya que simplemente entra a un navegador y en cuestión de 5 minutos ha encontrado lo que se le pide, ¿verdad? Y al final lo que se trata de hacer es que el alumno tenga una actividad desafiante que le obliga a poder poner en práctica todos los instrumentos que tiene a su alrededor para poder desarrollarla, ¿verdad? Y es así que el docente como tal tiene la obligación y el deber de poder pensar qué forma es más conveniente para evaluarlo, ¿verdad? Y poder cumplir con la competencia o tratar de desarrollar la competencia que se quiere en el alumno. También tenemos tendencias tecnológicas significativas para la educación, lo que es la producción de videos, los webs de colaboración, banda ancha móvil, aplicaciones web híbridas, inteligencia colectiva, sistemas operativos sociales y herramientas tecnológicas accesibles. Entonces, en la producción de video estamos viendo más que todo para la parte de creación de tutoriales o explicación de temas referente a la educación, ¿verdad? Los webs de colaboración, en este caso estamos hablando de lo que es la web 2.0, que enmarca no simplemente de lectura, sino también de redacción. Es decir, estamos viendo muchas plataformas que son colaborativas, en las que otros han subido opiniones o sobre algún tema en específico y se pueden indagar para utilizarlo. Banda ancha móvil se refiere a la parte de transmitir o modular el conocimiento para llegar a más personas. Las aplicaciones web híbridas tratan un poco de relacionar tanto
lo físico como lo tecnológico, es decir, no simplemente ocupar la web como una biblioteca, sino también utilizarla para transmitir el conocimiento, que va muy apegado a lo que es la inteligencia colectiva, que trata de que no simplemente se encierre el conocimiento o se restrinja para pocos usuarios, sino que se deje libre o público para que se llegue a muchísimas más personas. Lo que es el sistemas operativos sociales, no simplemente estamos hablando de las redes sociales que conocemos, sino también todas aquellos sistemas o programas que son de libre acceso para poder utilizarlos en la educación, como lo que es lo de soporte a distancia. Y también las herramientas tecnológicas accesibles, es decir, que sean de uso gratuito o de uso libre, para que no se limite el conocimiento o la transmisión de dicho conocimiento. Para ir finalizando, tenemos los ambientes de aprendizaje y la formación basada en competencias, que dadas las condiciones impuestas por el desarrollo hoy en día, es obligatoria la transformación de los ambientes de enseñanza con el objetivo de dar claridad a nuestros argumentos, y en lo que es en el aula virtual y en la aula tradicional tenemos diferentes perspectivas, pero de que se deben unir para cumplir el mismo fin, que es transmitir la competencia o desarrollar la competencia en el alumno, dependiendo del tema que se esté desarrollando. Y también tenemos que los ambientes de aprendizaje no son solo los espacios físicos, las herramientas usadas y la distribución de tiempo, sino también la postura filosófica respecto a la educación y la claridad sobre la visión institucional. Es una guía en la construcción de ambientes de aprendizaje. Entonces, en este sentido, debemos de tener muy claro para la institución a la que trabajamos o en la que estamos, cuál es su meta, cuál es su misión, cuál es su visión, ¿verdad? Y nosotros encaminarnos en cumplir esa misión o esa visión a través de la educación que estamos implementando, ¿verdad? Porque lo que se quiere es que tanto el docente logre cumplir con las expectativas del padre de familia, del alumno, así como también del director de la institución, ¿verdad? Y simplemente se cumple con la expectativa cuando se logra transmitir el conocimiento a la mayor cantidad de alumnos posibles, porque claramente no se llega a todos de la misma manera, cada alumno piensa o aprende o asimila conocimiento de diferentes maneras, y lo que el docente debe de tratar de hacer es que esas diferentes formas de absorber el conocimiento se logren cumplir con las herramientas que se utilicen para transmitirlo. Entonces, en este caso, de esto es lo que trata el primer documento sobre ambientes de aprendizaje en el siglo XXI. No sé si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta para comentarlo acá en esta tutoría. Si no es así, nos quedamos hasta acá. Entonces, y espero verlos lo que es en la tutoría del día sábado para discutir los otros documentos que se tienen y así poder aclarar alguna duda, alguna pregunta que ustedes tengan. Entonces, le agradezco su asistencia y nos vemos el día sábado. Gracias igual, feliz noche. Gracias, feliz noche.